abogado de medicina, policía judicial y empleado. Apelando a su experiencia, doctor, ¿cuáles serían los requisitos que usted podría esbozar sintéticamente para decir así un buen delegado judicial, vigente? ¿Qué es lo que tendría que reunir esa persona? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver, los requisitos son propios y específicos para ser delegado judicial por la ley orgánica del Poder Judicial y la ley propia del año 91, de la época del doctor Perón, de la creación del delegado judicial. Título de abogado, nada más se requiere para ser delegado judicial. Ahora, no existe formalmente ningún tipo de requisito propio y específico en el desempeño que nos permita medir, cualificar las acciones o las condiciones de los delegados judiciales. La experiencia ya después de 9 años en Poder Judicial me enseña que la mejor figura del delegado judicial tiene que ver con la ineludible contracción al trabajo, pero además de contracción del trabajo tiene que ver con la correcta observación de razonamientos, con la corrección en cuanto a claridad interpretativa y claridad en cuanto a la tarea que desarrolla. Tiene que ver con el compromiso con que cada uno ejecuta la función. Reitero, no hay ningún tipo de estándar propio y específico que permita diferenciar la calidad o no de los delegados judiciales. Es la práctica, el compromiso, la claridad, la dedicación y el cumplimiento fiel y estricto de las medidas las que va a desempeñar y va a diferenciar en la praxis un delegado del otro. Hay delegados judiciales que son más de escritorio y hay otros delegados judiciales que les encanta embarrarse los trajes porque están en todos los procedimientos, están en todos los allanamientos, y tuvimos un par de loquitos también en algún lugar que eran fanáticos de la morgue, ¿sí? Le encantaba estar en la morgue. Había uno específicamente que participaba en las autopsias de los 12 precintos, pero todas las autopsias salían con un solo delegado judicial. Era cuestión de gusto. Yo le agregaría a lo que explicita con claridad el doctor el liderazgo, porque si tengo un grupo a mi cargo, debo conocer de manejo de grupo y liderazgo, porque si no puedo manejar, porque el delegado judicial es la autoridad máxima del precinto, de la unidad judicial. Entonces necesita ciertas dotes de liderazgo para poder manejar el grupo. Una dotación de 20, 30 personas, ¿cuánto tiene la Sí, aproximadamente. 20, 30 personas puede tener, y hay que manejar una dotación de 20 o 30 personas. Solamente aquel que conoce del manejo de grupo y que tiene autoridad y que hace respetar, etcétera, etcétera, ejerce la autoridad no a través del miedo, sino a través de la convicción, fundamentalmente a través de la persuasión. Esto es lo que hace a un líder, y me parece a mí que para ser delegado judicial al mismo tiempo también se necesita. Coincido con las palabras del doctor Soria, y en la práctica me demuestra, y no ha demostrado a lo largo de la existencia de muchos y sucesivos delegados judiciales, que, a ver, retomando los orígenes que el doctor Soria planteaba del tema este, hay muchos sumarentes judiciales que son antiguos, hay muchos sumarentes judiciales que son mañeros, hay muchos sumarentes judiciales que tienen prácticas que son reñidas. El delegado judicial tiene que congeniar con una serie muy grande de tensiones entre sumariantes judiciales de mucho más antigüedad y experiencia en la tarea propia y exclusiva, con la del delegado judicial que puede llegar a ser por el mero título de abogado.
¿Sí? Entonces, esa necesidad de liderazgo, esa capacidad de transmisión y esa capacidad de convencimiento y no imposición es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Hay delegados judiciales que se ven sobrepasados por gente de mayor experiencia en los precintos judiciales y que no hay forma de compensar porque la experiencia la van a hacer con la práctica. Pero hay sumariantes, reitero, que tienen mucha experiencia. ¿Hay preparación desde el Poder Judicial para el manejo de grupos a estas personas? Porque otro día también surgió el tema de que el secretario en general también maneja grupos, ¿no? Entonces, desde el Poder Judicial, ¿se proporciona este tipo de preparación? No hay una formación específica. No, para nada. Y no hay ningún tipo de curso o materia propia y específica dentro de la currícula universitaria que permite. Sí, de hecho, no hay nada. Pero, y otra pregunta que quería hacer con respecto un poquito hacia atrás, ¿no? Me pasó apenas recibida que viene una persona y me dice, no me quieren tomar la denuncia en la unidad judicial, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué no? Porque dicen que no es una cuestión penal, que es una cuestión civil. Entonces, bueno, en ese momento acompaño a esta persona y le digo, usted le toma la denuncia, será el fiscal o el delegado en su defecto quien va a decidir si hay o no una cuestión civil o una cuestión penal de por medio, porque muchas veces están absolutamente implicadas, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, permanentemente hay la queja ciudadana de que llegan a la unidad judicial y dicen no le van a tomar la denuncia porque no es una cuestión penal. A ver, hay una cuestión reñida ahí por la práctica y experiencia de las cuestiones diarias. Hay sumariantes judiciales que tienen mucho conocimiento de causas, que advierten que en la secuencia de determinados hechos las soluciones son siempre las mismas, o son desestimaciones, o son contravencionales. ¿Están autorizados ellos para no tienen ningún tipo de autoridad. El hecho, el órgano está predispuesto para recepcionar y ellos no tienen ninguna facultad. En todo caso, el menor inconveniente de eso, lo que se hace es buscar la cabeza del precinto, al delegado judicial. Hay un teléfono predispuesto a las 24 horas y se lo hace bajar directamente para el caso de que no esté. Directamente. ¿Algo más? Damos por terminado entonces la clase respecto de delegado judicial.